¿Qué tal amigos y amigas? Les habla Rafael Montesinos en este su canal El Mensaje de la Biblia. Nos han formulado una pregunta lo más de interesante. Me piden que explique 2 Corintios capítulo 3 y versículo 17. ¿Qué dice realmente allí? Déjeme leerlo. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces la persona que me formula la pregunta me dice: Rafael, aquí hay un problema. Porque unos me dicen a mí que esto significa que el Señor es el Espíritu Santo. O sea que Cristo, que es el Señor, es el Espíritu Santo. Otros, y me citó la versión del Nuevo Mundo, dice que Jehová es el Espíritu, o que Jehová es Espíritu. Entonces eso significa que Jehová es Espíritu, como Juan 5:24. ¿Qué realmente dice ese versículo? Porque la segunda parte del versículo diferencia el Señor y el Espíritu. Así que hay que tener mucho cuidado cómo se interpreta la palabra de Dios. Dice aquí: ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y la cosa es que el Señor y el Espíritu tienen los dos están definidos por un artículo. Tienen artículo definido los dos. ¿Ok? Así que a los dos tener artículo, el Señor es el Espíritu. Si Espíritu no tuviera artículo, podríamos decir el Señor es Espíritu. Pero dice el Señor es el Espíritu. Y en la traducción del Nuevo Mundo falló malamente, porque las dos palabras tienen artículos. ¿Ok? Así que el Señor es el Espíritu. Paramos aquí. Aquí está diciendo que el Espíritu Santo es Señor, que es el Señor también. Tendremos evidencia escritural para demostrar que el Espíritu Santo también es Señor, al igual que el Padre y al igual que el Hijo. En Isaías capítulo 6 hay una visión que quiero considerar con ustedes brevemente para analizar este tema y explicar este tema. Dice el versículo 1, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Aquí está hablando el profeta Isaías. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Próximo versículo, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. En la Biblia de las Américas sustituyen el tetragramatón por la palabra Señor. El tetragramatón puede leerse como Yahweh. ¿Ok? Algunas Biblias dicen Jehová. Otras dicen Yahvé. Yo no voy a entrar aquí en controversias en qué nombre es el correcto. Lo importante es que dice aquí que Isaías vio con sus ojos a Yahweh Sebaoth, a Jehová de los ejércitos, a Yahweh de los ejércitos, a Yahvé de los ejércitos. O como dicen otros que no quieren pronunciar el nombre, al Señor de los ejércitos. Respeto lo que usted quiera, la expresión que usted quiera usar. Lo importante es que aquí, en esta visión, Isaías vio a Yahweh de los ejércitos, a Dios. En el libro de Juan capítulo 12, versículos 37 al 41, Juan dice que a quien Isaías vio en esa visión fue a Cristo. Interesante por demás. Y eso hace mucho sentido, porque Juan 1:18 dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Lo mismo dice en 1 Juan capítulo 4 y versículo 12. A Dios nadie le ha visto jamás. O sea, al Padre nadie le ha visto. Ese Dios que se manifestaba en el Antiguo Testamento y que se hacía visible no era otro que Cristo, en diferentes manifestaciones. Así que dice Juan que Isaías, ese Jehová que Isaías vio en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, fue Cristo. Entonces aquí algunos dicen, ¿se da cuenta? Cristo es el Jehová del Antiguo Testamento y por lo tanto el Padre no existía en el Nuevo Testamento, sino el Padre existía en el Antiguo Testamento y se convirtió en el Hijo en el Nuevo Testamento y en el Espíritu luego de Pentecostés. Qué mucho malabarismo. No, aquí lo que está diciendo es que el Padre nadie lo ha visto jamás. Y que el Padre se revelaba a través del Hijo en los tiempos del Antiguo Testamento, a través de Cristo, del Cristo preexistente. Ahora, note usted ahora que en el versículo 8, y este es el versículo que me llama mucho la atención, capítulo 6,
de Isaías, versículo 8, preste mucha atención. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Escuché la voz del Señor. Revisé el texto hebreo. En el texto hebreo no usa el tetragramatón, sino que usa la palabra Adonai. Es un plural, significa señores, pero es un plural de intensidad que se aplica a Dios y se dice Señor. Adonai significa Señor. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega para Señor, para Adonai, es Kurios. ¿Ok? En la Septuaginta se traduce Adonai por Kurios. Así que ahora aquí, dice en Isaías capítulo 6 y versículo 8, primero versículo 3, que Isaías vio a Yahweh Sebaoth con sus ojos. Y que es santo, santo, santo. 3 veces santo. No es pura coincidencia. Y en el versículo 8, Isaías escuchó la voz de Adonai, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? O sea que el Espíritu Santo, en este caso Adonai, mejor dicho, vamos a ir allá, me estoy adelantando. En este caso Adonai dice, ¿quién irá por nosotros? O sea que Adonai, Yahweh, están allí en el trono, sentados en el trono, y entonces Adonai es el que habla. Y dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Ok? Cuando vamos aquí al libro de Hechos, y esto es asombroso, Hechos en su último capítulo, capítulo 28 del libro de los Hechos. Preste mucha atención a este pasaje ahora, porque aquí Pablo está hablando de la visión de Isaías capítulo 6 y dice quién fue ese señor que habló. ¿Ok? Si usted lee Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, 9, 10 y 11, va a ver que esos versículos se citan aquí en Hechos capítulo 28, versículos 25 al 27. Vamos a leer. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse. Después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías, diciendo, ve a este pueblo y diles. Y entonces comienza a repetir lo mismo que dice en Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. En Isaías capítulo 6, versículo 3, dice que Isaías vio en visión con sus ojos a Yahweh Sebaoth, a Jehová de los ejércitos, a Yahweh de los ejércitos, a Yahvé de los ejércitos. Juan dice en Juan 12, 37 al 42, o al 41 al 42, que a quien Isaías vio en esa visión fue a Cristo, al Cristo preexistente. Ahora Pablo dice que el Señor que habló fue el Espíritu Santo. Así que la conclusión es obvia. El Espíritu Santo también es Señor, al igual que el Padre y al igual que el Hijo. Vayamos nuevamente a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. Y ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Aquí es la expresión neuma kuriou. Neuma es un nominativo en griego, es neutro y es singular. Significa espíritu. Kurio es un genitivo, es un nominativo genitivo singular de kurios, que significa Señor. Aquí esto significa, kurio significa del Señor. Espíritu del Señor. ¿Ok? Así que se diferencia al Espíritu del Señor. O sea que el Señor, en el versículo 17, ese Señor no es Cristo, sino que el Espíritu Santo, que se le llama Señor. Al Espíritu del Señor se le llama Señor. El versículo 18 lo confirma. Vamos a leerlo. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria, de gloria en gloria, como por la acción, como por el Señor, el Espíritu. ¿Ok? Entonces, aquí dice el Señor al Espíritu, pero esta traducción de la Biblia de las Américas yo la cuestiono un poquito, porque cuando voy al texto griego dice kuriou neumatos, neumatos. Kurio es un genitivo de kurios, significa del Señor. Neumatos
aunque no tiene la terminación U, es también un genitivo. Aparece 97 veces en el Nuevo Testamento y es un genitivo. Significa del Espíritu. ¿Ok? Del Espíritu o de Espíritu. Señor, del Señor, del Espíritu. Esto es interesante. Del Espíritu del Señor puede ser también. ¿Ok? O del Señor, del Espíritu. Interesante por demás esa traducción. Mira cómo el apóstol Pablo cambia el orden de las palabras en el 17 y en el 18. Vamos a ver, esto lo toqué y se cayó de sitio. Lo tengo puesto ahí. No se me caiga otra vez. Así que entonces, en el versículo 18, nuevamente se hace una diferencia entre el Espíritu y el Señor. Y como si eso no fuera suficiente, en el libro de 2 Corintios, en esa misma epístola, en el capítulo 13 y en el versículo 14 dice lo siguiente. Esta es una bendición epistolar que el apóstol Pablo ofrece cuando termina su epístola. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Así que aquí tenemos que el apóstol Pablo dice, en esta bendición epistolar, la gracia del Señor Jesucristo, 1. El amor de Dios, 2. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. O sea, esta palabra comunión, koinonía, implica también personalidad, persona. Usted no puede tener comunión con la electricidad, ni con el viento, porque no son seres personales. El Espíritu Santo no es una prosopopeya, no es una personificación, no es una fuerza. Porque es el poder de Dios. Cristo es llamado poder de Dios en 1 Corintios 1:24, y Cristo es una persona, por si acaso. Así que entonces, aquí, el Espíritu Santo se menciona en forma separada del Padre y del Hijo como una tercera persona en esta bendición epistolar triuna. No es coincidencia que en Isaías capítulo 6 y versículo 3 diga, Santo, 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 es Yahweh Sebaoth. El Dios bíblico es una deidad triuna, 3 divinas personas, obrando en perfecta unidad. El Espíritu Santo es un ser que piensa, razona, dirige, escoge campos de operación. Se le llama el otro consolador. En Juan capítulo 14, versículo 16. Intercede cuando nosotros oramos, según Romanos 8, 26 y 27. No es una persona, es el Señor, al igual que el Padre y que el Hijo. Bueno, mis amigos, con eso contesto la pregunta. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde.